Hoy les voy a contar una historia desconocida, una historia que pocos conocen. Se trata de una historia sobre Jacob, antes de su encuentro con Esaú y antes de cruzar el río Yabok, cuando vino con toda su familia y sus 2 esposas, después de haber estado tantos años en Harán, en lo de Labán. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y gracias por participar, amigos. La historia que les voy a contar no está en la Torá escrita, sino en la Torá oral. Aquella Torá que se transmite de voz en voz, de generación en generación, como un eco de nuestra historia, que en este caso nos descubre la escena previa de aquel encuentro de Jacob con el ángel que todos ustedes conocen. Presten atención a lo que les voy a relatar, porque lo que parece una leyenda se trata de una historia profunda y de los primeros momentos del destino de Jacob y el nacimiento de Israel. A propósito, estoy en una represa que se llama Alumot, que se acaba de abrir después de 90 años. Esta represa controlaba las aguas del mar de Galilea, las aguas que salen para el río Jordán y que las controlaban para prevenir sequías o para prevenir inundaciones, para manejar mejor, administrar mejor las aguas de la agricultura y para mantener el nivel del agua del mar de Galilea que está aquí detrás nuestro. Voy a hacer un recorrido por aquí y les voy a contar esta historia que estoy seguro ustedes no la conocen. Gracias por participar y, como siempre digo, gracias a los que siguen, me voy a parar, visitando nuestra tienda virtual en la cual van a poder conseguir, entre otras cosas, Biblias como esta en hebreo con su traducción al español, que van a salir desde aquí Tierra Santa a vuestras casas y no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Empecemos. Qué emoción, ¿no? Es que vivir en Israel es caminar sobre la tierra, donde sucedieron los versículos bíblicos que millones leemos hasta hoy. No lo imagino, lo piso, es increíble. Estas aguas, las del Jordán, son las mismas que vieron a Josué y Joshua cruzar con el pueblo para entrar a la tierra prometida, las que recibieron a Jesús bajo la bendición de Juan, las que fueron testigos cuando Elías subió al cielo frente a Eliseo. Aquí cada piedra habla, cada monte recuerda, cada gota de agua vive. Los nuestros no son relatos lejanos, amigos, son testimonios, documentos, en lugares vivos que puedo mostrar con mi propia camarita. Y esa es mi alegría, ser emisario de esta tierra, llevar al mundo la prueba de que la Biblia no quedó en el pasado, que sigue en pie con ríos, valles, ciudades que se pueden recorrer hoy. Y ese es mi privilegio, vivir donde todo ocurrió y compartirlo con quienes aman estas historias. Y la de hoy, amigos, es increíble. Es como les dije sobre Jacob, que había partido desde la casa de Labán, rápido y tembloroso. La Torá cuenta, se levantó Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos y llevó todo su ganado y todos sus bienes que había adquirido para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Esa fue la escena conocida, pero como les dije, la Torá oral afirma que en su viaje, antes de encontrarse con Esaú, su hermano, el patriarca vivió una experiencia que quedó oculta, un episodio que los sabios insinuaron en Midrashim olvidados. Estoy hablando de un episodio que habría ocurrido a orillas del Jordán, en un punto donde las aguas descendían con fuerza desde el norte. Según ese relato, Jacob llegó con sus campamentos a un vado ancho y turbulento. No era aún el Yabuk, sino otro paso anterior, una lengua de agua que se abría entre cañaverales y rocas. Allí el río rugía, hinchado por lluvias lejanas, en el Hermón, al norte. Él vio cómo las ovejas temblaban, los ciervos murmuraban y los niños se aferraban a las túnicas de sus madres. El miedo corría como el agua. Si intentaban cruzar, muchos serían arrasados, por supuesto. Entonces Jacob, cansado del viaje pero resuelto, reunió piedras, troncos secos y ramas arrastradas por el río. Con sus manos comenzó a levantar una barrera improvisada para frenar la corriente.
Los siervos lo miraban sorprendidos. El patriarca mismo, el elegido de Dios agachado en el barro, arrastrando maderos como un obrero. Sus hijos mayores, Reubén, Shimón, Leví y Judá, corrieron para ayudarlo. Yosef, José, pequeño aún, observaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Amigos, antes de seguir, un paréntesis. El río Jordán es quien conecta el mar de Galilea al norte con el mar Muerto al sur. Sus aguas en tiempos bíblicos corrían a una gran velocidad y por eso se necesitaba de milagros como la columna de agua del libro de Josué para poder cruzarlo. El Estado de Israel construyó una represa enorme en Dgania, el kibutz, más al norte, y desde entonces las aguas del Jordán casi no corren. Las pocas que sí lo hacen, antes se volvían a detener aquí, pero ahora que acaban de abrir esta represa, después de 90 años, vemos este fenómeno. Y aquí mismo, amiga, aquí mismo, amigo, podría haber sucedido lo que les estoy relatando. ¿Entienden eso? Madre mía, bendita la madre que me parió para sentir y compartir con ustedes esto. La tradición cuenta que Jacob, mientras acomodaba aquellas piedras, elevó una plegaria inédita. Así como detengo estas aguas por un momento, detén tú, Dios de Abraham y de Isaac, la ira de mi hermano Esaú. Así como pongo un muro ante la corriente, pon tú un muro entre nosotros para que su furia no me destruya. Como ven, los troncos se transformaron con los siglos en este asfalto que estoy parado, y mientras camino para ver el río Jordán antes de que llegue a esta represa, les cuento que si bien nadie registró esas palabras en la escritura, sabios insinuaron que sí existieron, que fueron un eco de su desesperación. Los criados entonces completaron la obra, apilaron más troncos y más rocas. Durante unas horas el río cedió. Las ovejas fueron las primeras en cruzar temblando. Las mujeres con los niños pequeños entonces pasaron sostenidas por los varones por aquí mismo. Jacob los miraba uno a uno hasta que todos estuvieran al otro lado. Pero apenas cayó la tarde, la presión del agua venció la barrera. Las piedras rodaron, los troncos se partieron y el río volvió a rugir como si se burlara de aquel esfuerzo. Los hijos de Jacob se asustaron. «Padre, ¿para qué trabajamos si todo fue en vano?», preguntó Yehudá. Jacob respondió con voz grave: «Nada es en vano si aprendemos. El muro cayó, pero aprendimos que las aguas no se frenan con manos humanas. Solo Dios abre el mar y lo cierra, y eso no lo olvides nunca». Esa noche, acampados junto al río, Jacob permaneció en vela. El sonido de las aguas era como un recordatorio constante de su impotencia. Él recordó su sueño en Betel cuando había visto la escalera que tocaba el cielo y ángeles subiendo y bajando. Entonces Dios le había prometido: «He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres». ¿Acaso esa promesa seguía en pie?, se preguntaba. Jacob se levantó en medio de la noche y caminó hasta el agua. Miró el reflejo de la luna sobre la corriente y creyó ver allí un rostro. No era el suyo, sino el de alguien que lo observaba desde las profundidades. No hubo lucha aún, pero sintió el anticipo de una presencia. Como si el ángel que luego se enfrentaría con él ya lo rondara desde aquella noche. Jacob se estremeció, cubrió sus hombros con el manto y volvió a su tienda. Sus labios murmuraron: «El Eterno peleará por mí, yo estaré en silencio». Los niños dormían, las ovejas rumiaban, los ciervos agotados roncaban, solo Jacob velaba. Y en su corazón ardía la certeza de que aquel muro caído de troncos y piedras no había sido inútil. Era un símbolo. Así como no logró detener el río, no podría detener el destino. Debía enfrentarlo, tendría que luchar. Al amanecer, cuando la niebla se levantaba del agua como un aliento frío, Jacob había salido de su tienda sin hacer ruido. El campamento todavía dormía. El río seguía murmurando con esa voz que parecía recordar a los hombres su pequeñez. Jacob se había acercado a la orilla y había recogido una piedra redondita, pulida por la corriente. La sostuvo en la mano como quien toma un testigo. Recordó su voto en Betel, ¿se acuerdan? Cuando había erigido una piedra por señal y había dicho que si Dios lo guardaba en el camino y lo volvía a la casa de su padre, entonces el Eterno sería su Dios y aquella piedra sería casa de Dios y puerta del cielo.
Esa promesa lo acompañaba como un ancla. Se repitió en voz baja las palabras antiguas para no olvidar quién lo había traído hasta aquí. La mañana avanzó, las carpas, como estas, se fueron doblando, los ciervos repasaron cuerdas y odres. El sol comenzó a dorar sobre las piedras y la superficie del agua se volvió un espejo inquieto, como esta imagen que estamos viendo ahora. Jacob se apartó para estar a solas. Él llevaba días con una inquietud que no lo soltaba. No era solo el miedo a Esaú, era algo más. Era la sensación de que estaba por cruzar no este río, sino una frontera interna que lo separaría de su pasado. Algunos siervos se le acercaron para consultarle por el orden de la marcha y Jacob les indicó con precisión que los obsequios saldrían primero a intervalos hacia el oriente. El campamento seguiría en 2 divisiones. Si Esaú atacaba a uno, el otro podría escapar. Había aprendido a pensar como un pastor y como un estratega. Entonces les pidió que evitaran los sitios donde el río se volvía demasiado estrecho porque la turbia violencia del agua podía parecer un enemigo más. Había entendido una lección simple y dura durante la noche. No provocaría nuevamente a la corriente, la respetaría, avanzaría junto al cauce y no contra él. La tarde comenzó a inclinarse, los mensajeros que habían partido hacia el oriente no regresaron de inmediato y eso aumentó la tensión. Su hijo Gad sugirió enviar un segundo grupo. Jacob se negó con la cabeza y dijo: esperaremos el tiempo necesario. Luego reunió a todos para orar. No improvisó un discurso largo, dijo pocas palabras con un tono grave. Reconoció su indignidad y recordó que había cruzado el Jordán con un solo bastón y que ahora se había vuelto en 2 campamentos. La noche cayó, el campamento encendió antorchas. Jacob se levantó una vez más y dio una vuelta lenta por entre las sombras. Cada paso fue una comprobación de que aún tenía fuerza. Llegó hasta el lugar donde la noche anterior había levantado el muro de troncos. El río había devorado cualquier rastro, parecía burlarse, pero Jacob permaneció un rato de pie sin decir nada. Luego habló en voz baja, casi como quien confiesa: aprendí. No pidió que el agua se detuviera, no exigió señal, abrió las manos y dejó que el rumor del Jordán atravesara su silencio como una cuerda tensada. Volvió cuando la luna ya había subido en lo alto y miró hacia el oriente, hacia el camino que debía tomar al día siguiente. Sabía que el vado de Yabuk lo esperaba como una puerta. Sabía que la puerta no se abriría con regalos ni con astucia. Sabía que tarde o temprano algo o alguien se interpondría en medio de la oscuridad para obligarlo a nombrar su verdad. Respiró hondo, se sentó sobre una roca, esperó. No tembló, solo esperó. La tercera noche, desde que levantaron campamento en aquel vado improvisado, llegó con un pie pesado, como si el cielo mismo estuviera guardando algo. Avanzó hasta el río, el mismo Jordán que había intentado contener con piedras y troncos, que ahora rugía con más fuerza. Se agachó y tocó el agua, estaba helada, viva, indomable. Entonces se acordó de las palabras que había pronunciado aquella primera noche. Así como detengo estas aguas, detén tú la ira de mi hermano Esaú. Entonces escuchó algo. No era el rumor normal del río ni el viento en las cañas, era un paso. Jacob se incorporó con rapidez, vio una silueta avanzar entre las sombras. Él no distinguía rostro ni figura precisa, solo supo que no era uno de los suyos. El corazón le golpeó el pecho, no corrió, esperó. La figura se acercó aún más. Jacob levantó el bastón y en ese instante empezó una lucha. La escritura lo narraría de manera sobria. Así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón hasta que rayaba el alba. Pero lo que Jacob había vivido antes de ese encuentro, lo que lo preparó, había comenzado en aquella represa improvisada de piedras y troncos que el río había derribado. El combate fue largo, la tradición diría que el hombre era un ángel, otros dirían que era una manifestación del Dios mismo. Jacob no preguntó nada en ese momento, solo se aferró y peleó. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y lo dislocó. Jacob cayó, pero no soltó. Gritó con voz ronca: no te dejaré si no me bendices. La respuesta llegó como un trueno en calma. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Lo vieron? ¿Cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob.
Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amiga, amigo, al amanecer Jacob cojeaba, pero no era el mismo. Había cruzado algo más que un río, había dejado atrás al hombre que levantaba muros y había nacido el hombre que enfrentaba su destino. Y así terminó esta historia. Jacob aprendió que el destino no se controla, se enfrenta. No se detiene con diques, se abraza con todo el cuerpo y con toda el alma. Y de ese abrazo nació Israel.